Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Saludo especial para todas las personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Roberto Jiménez y pues invitados especiales, como dicen ustedes en México, de manteles largos. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy buenos días, gracias a Dios, bien, empezando el mes, empezando la semana. Bendecimos a Dios por esta oportunidad y agradecidos por la vida de Enrique y Lupita que nos traen como buenos mensajeros. Cuán hermosos son los pies de aquellos que traen buenas nuevas. Bienvenidos, Enrique y Lupita. Gracias, doctor. Pues es un gusto para nosotros, un privilegio poder eh, escudriñar la verdad eterna de Dios a través de su palabra. Y gracias por la invitación. Muy buenos días. Qué gusto estar reunidos en esta mañana en el nombre de Jesús, ¿verdad? Es un privilegio, es una gran bendición considerar la palabra de Dios, la presencia de Dios entre nosotros a través de su palabra. Entonces, sabemos que es una bendición y que todo nos ayuda bien. Excelente día. Muy bien. Pues vamos a ver el tema de hoy. Es un tema pues trascendente porque en muchas ocasiones eh, hay disoluciones o hay circunstancias difíciles dentro del matrimonio, pero no consideramos el principio fundamental del mismo. ¿Cuál es el principio fundamental del mismo? Pues que somos uno. Entonces, eh, es importante, es trascendente, pero todo esto a través de escudriñar la palabra, a través de leer la palabra, a través de una revelación de parte de Dios que se trata de Él en nuestro matrimonio. Y creo que va a ser muy importante este hecho de que Dios pueda revelar a sus corazones y sobre todo considerar este principio básico que es el matrimonio, el pacto y el principio básico, el ser una sola carne. En este tiempo vamos a ver cuatro aspectos de una sola carne. Bueno, el matrimonio es idea de Dios, uno. Dos, en el pacto matrimonial somos uno delante de Dios. Propósito, la familia. Y cuatro, en el matrimonio, honra y dignidad. Así que vamos a leer dónde podemos encontrar esto, porque la palabra nos habla del matrimonio desde principio a fin, es la analogía de Cristo y su iglesia. Entonces, te invito, si tienes tu Biblia, la abras, veas estos versículos juntamente con nosotros. Génesis 2, capítulo 18, Génesis 2, del 18 al 25 versículos. Entonces, aquí vamos a entender todo este tema. Dice, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo la había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová, Dios, hizo caer de sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, vean qué expresión, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto,
Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Así que vamos a ver 4 aspectos dentro de esta porción de la palabra que acabamos de leer, y aquí vemos todo esto, cómo está el tema, ¿verdad? Adelante, familia. Así es. Entonces vamos a ver el tema del matrimonio. El punto número 1 es idea de Dios, ¿verdad? Lo acaba de mencionar mi esposo a través de la palabra. Y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Esto lo vemos en Génesis 2:18. Qué importante, ¿verdad? Qué trascendente, qué tremendo es este pasaje bíblico, aunque probablemente lo hemos leído y lo tengamos incluso hasta en la memoria, ¿verdad? Pero, ¿cómo se le ocurre a Dios que no es bueno que el hombre esté solo? ¿Verdad? Y nos lo menciona a través de su palabra todo el tiempo. Dios nos hizo seres de relación, ¿sí? No es bueno que el hombre esté solo, lo dice aquí en la palabra. Estamos hablando de ser uno solo. ¿Cómo que no es bueno que el hombre esté solo? Muchos pensarán si lo que estoy tratando es salir de esa relación, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice Dios? La palabra de Dios es el cielo para nosotros, es su presencia, es la voluntad, la idea de Dios. El matrimonio nació en el corazón de Dios. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Aquí vienen matrimonios o chicos y les preguntamos dónde inició su relación. Ah, pues nos conocimos un 3 de abril y nos encontramos y fuimos a tomar un helado. Ahí no inició su matrimonio. Nuestro matrimonio inicia en el corazón de Dios, desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces, si Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo, seguramente tiene algo tremendamente poderoso, una bendición tremenda a través de la relación, de ser una sola carne, ¿verdad? El matrimonio nace en el corazón de Dios, nos hace seres de relación, de conexión, que tengamos un trato, una comunión entre nosotros y con Dios, ¿verdad? Ahora es tiempo de ejercitar, ¿verdad? De despertar, de ejercitar nuestros sentidos espirituales. Seguramente Dios tiene algo tremendo a través de la relación matrimonial y por eso Él menciona tanto, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno porque el estar en una relación de matrimonio, como está escrito aquí en su palabra, porque este es el mejor manual del matrimonio, ¿verdad? Estamos buscando, escuchando por todos lados y la verdad es que todo ese bombardeo acerca de la opinión del matrimonio de todo mundo no tiene nada que ver con lo que Dios dice, que no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Y que le va a ser una ayuda idónea para él. Entonces es necesario que analicemos, estamos en tiempos de definición, ¿sí? Donde Dios está trabajando en nuestro corazón. Dios está preparando la novia, su novia sin arruga y sin mancha. Dios está esperando que nosotros tomemos esa decisión de honrarle a Él con su palabra. Y si Él dijo que no es bueno, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Sí? Porque el matrimonio no solo es un concepto, como lo mencionábamos, es idea de Dios. No es la idea, el pensamiento de alguna persona, de algún erudito, de algún estudiado. No, el matrimonio es idea de Dios y nace en su corazón. Y el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Él sigue opinando que el matrimonio es un deleite, que el matrimonio es la mejor relación que podemos tener aquí en la tierra, un hombre y una mujer, porque dijo no era bueno que el hombre estuviera solo y le hizo una ayuda para él, ¿sí? Entonces vemos ahora tantas cosas, tantos conceptos del matrimonio. ¿Quién te enseñó acerca del matrimonio?
¿verdad? También es una pregunta. ¿Quién te enseñó? ¿De dónde estamos aprendiendo? La única fuente 100% confiable es la Biblia. De ahí es donde nosotros podemos tomar acerca del matrimonio, que el matrimonio nace desde la eternidad. Muy bien, y considerando todo ello, que es la palabra de Dios, pues voy a leerles acerca de lo que eh, comentaba de que somos uno para Dios. ¿Y por qué decimos que somos uno para Dios? Fíjense, eh, Génesis 2, 21, 23, entonces Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona. Entonces, en el matrimonio nos ve como uno, Génesis 5, 1, 2. Voy a estar citando la palabra porque podría dar algunos textos o alguna otra idea, pero esta es idea de Dios, como comentaba mi esposa. El matrimonio es idea de Dios y todo está plasmado en la palabra, toda esta enseñanza. Génesis 5, 1, 2 dice así: Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. A semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Llamó el nombre de ellos Adán. ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? Nos ve como Enrique. Aunque Enrique y Lupita, Enrique, o sea, Él nos ve como uno. Entonces sí es importante el hecho de considerar ello, o sea, aún leyendo, pues no podemos entenderlo o no aplicarlo o buscarlo para pretexto, ¿verdad? Jesús nos enseña sobre el matrimonio, sobre el ser uno. ¿Dónde nos lo enseña? Acompáñenme en Mateo 19, versículos del 1 al 6. Dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó ahí. Entonces vinieron a él los fariseos, que estos eran maestros de la ley, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dios lo juntó, o sea, ya estábamos, como dice mi esposa, desde en el corazón de Dios y ya estaba nuestro matrimonio y nos juntó, vuelve a ese principio que estamos leyendo en la palabra a través de Génesis, o sea, estamos en esa unidad, o sea, la procedencia de la costilla, todo lo que hemos leído y lo puedes leer, te invitamos a que leas aquí esto en Génesis 2 porque es donde podemos considerar y aprender acerca de lo que Dios siempre intencionó en su corazón. Y es el saber que somos uno, o sea, no debemos dividir, ¿verdad? Dice que jamás nadie aborreció su carne, sino la cuida y la sustenta. Entonces, el ser una sola carne, el cuidar y sustentar eh, el matrimonio, la relación con nuestro cónyuge, con nuestra esposa, pues es una bendición, o sea, no hay pretexto. Aquí dice, no han leído, y le dice a maestros de la ley, dice a personas que habían leído la palabra. Entonces, ¿cómo es posible si aquí leemos, pues cómo podemos generar una división? Para Dios y en Cristo siempre es la unidad. Y la bendición de ser uno, una descendencia para él. Malaquías 2:15 dice, no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guárdese pues en su espíritu y no sean desleales con la mujer de su juventud. Una generación para él. Deslealtad. Esa es una problemática muy fuerte, ¿sí?
Y no hablamos solo del aspecto sexual, hablamos de todo, porque podemos ser desleales considerando a los demás en primer lugar antes que nuestra esposa o considerando una circunstancia. Cuando después de Dios, la persona más importante es nuestra esposa. Entonces debemos considerar esta parte de que somos uno, de que hay un propósito en nuestra vida. No podemos avanzar si vivimos divididos, si hay una deslealtad, eh, pues que genera muchas circunstancias. Puede ser la infidelidad, pero no, como les comentaba, no solo esa parte de la infidelidad, sino también el hecho de pues no dar el lugar a nuestro cónyuge. Eh, pues gracias a Dios porque nos enseña, de verdad que también hay una finalidad y un propósito. Y porque él está inmerso en el matrimonio. Dios está inmerso en el pacto matrimonial. Eclesiastés 4, del 9 al 12, dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que le levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente más. ¿Cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. El cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Pues habría que invertir tiempo para poder desarrollar cada una de estas citas bíblicas, pero es verdadero, es cierto lo que aquí estamos viendo. Mejores son dos que uno, dice el mundo, más vale solo. Seguro ya lo contestaste, ¿verdad? Y que vale acompañado. Pero ¿qué dice Dios? Es muy contrario. Dice, mejores son dos que uno. ¿Y por qué dos si estamos hablando de que somos uno? Porque somos uno y Dios. Son mejores son dos que uno, dice, porque cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Así es. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a ver el versículo Génesis 2:24. Dice así, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Continuamos con la idea de Dios de ser uno, ¿verdad? De ser una sola carne para vivir el cielo aquí en la tierra. ¿Cómo se le ocurre a Dios que deje todo por una mujer, verdad? ¿Cómo es eso? Así dice la palabra. No hay despropósito en la palabra de Dios. Serán una sola carne. Nos está hablando de la unidad. Nos está hablando de la necesidad que tenemos de ser uno. Y bueno, pues aquí habla también que la familia fue creada por Dios perfectamente para complementarse entre sí. Cada uno tenemos el entendimiento de conocer la responsabilidad que tenemos aquí en la tierra. Dios nos confía un matrimonio, Dios nos confía una familia y con de verdad, la única intención de Dios es que sea una relación de corazón a corazón entre los cónyuges y con Dios y con nuestros hijos. ¿Quién está enseñando ahora a nuestros hijos? Nos estamos ocupando de mostrarles quién es Dios. Dice, ¿con qué limpiará? Dice en el Salmo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y dice, con guardar su palabra. Es necesario que nosotros asumamos esa responsabilidad que Dios nos ha asignado y podamos disfrutar, encontrar esa bendición tan grande porque la familia es instituida por Dios. También la familia es idea de Dios. También la familia nace en el corazón de Dios. Y hoy, ¿qué concepto o qué cosas estamos permitiendo que se están permeando aún en la iglesia? ¿Verdad? Cosas absurdas que están sucediendo afuera. Ya ni quieren hijos los jóvenes. Si Dios nos une en un matrimonio para hacer una familia y el hombre se ha denigrado de tal manera que, que prefiere no tener los hijos. Y cada hijo que Dios nos confía, en cada uno de ellos hay un potencial para ayudarnos a crecer, para mantenernos en oración, ¿verdad? Para que asumamos ese compromiso. ¿Sí? Dios
Dice que el hombre deja a su padre y a su madre en un acto público y se promete a su esposa. Hoy dicen los jóvenes, me quiero ir ya de mi casa, me quiero salir de la casa de mis papás. ¿Qué me aconsejan? Y les decimos, pues ven y lee esta palabra. Dice aquí que el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Lo que habilita que salgamos de casa como jóvenes es en un matrimonio. Porque no es bueno que el hombre esté solo. Porque Dios ha dado una ayuda idónea a cada uno. ¿Sí? El hombre y la mujer se unen al tomar la responsabilidad del bienestar uno del otro y de sus hijos. Nos unimos en esa responsabilidad. Y no es una responsabilidad que hiciste un contrato, un convenio, se trata de pacto. Tenemos un Dios de pactos. El pacto es con Él. Y Dios espera de cada uno de nosotros que nuestra relación familiar le glorifique aquí en la tierra, como lo mencionábamos, para vivir el cielo aquí en la tierra. No importa lo que está sucediendo afuera, no importa todos los conceptos o todas las cosas absurdas que nos están bombardeando por todos lados, ¿verdad? Lo que importa y lo que va a permanecer es la palabra, la idea, la instrucción de Dios a través de este libro precioso que nos ha dejado, ¿verdad? Que nos ha dejado con el propósito de que establezcamos estas verdades absolutas en nuestra propia vida y no permitir que nada de esto que el mundo está ideando, porque todo eso es ir como ovejas al matadero, ¿verdad? Todo eso que bombardea, no permitir que nada de estas mentiras estén penetrando en la familia cristiana, en la familia que Dios formó. Nosotros tenemos argumentos poderosísimos y hay un poder sobrenatural que nos levanta, que nos ayuda, que nos anima, que nos exhorta, que nos corrige también, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Podemos tomar la palabra de Dios con esa certeza, con esa confianza de que lo que estamos leyendo, lo que estamos siendo instruidos como matrimonio y como familia es 100% confiable, totalmente confiable. Si nosotros hemos puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, nosotros podemos vivir el cielo aquí en la tierra. Podemos tener esa bendición tan grande de ser una familia que como familia le honra a Él, ¿verdad? La familia cristiana que está en el centro del corazón de Dios, que es un especial tesoro para Dios, es un reflejo del amor y la gracia de Dios. Es un lugar donde se comparte el amor, la fe y los valores cristianos que tenemos que trabajar desde el vientre de la madre, ¿verdad? Desde antes que sean concebidos, ya nosotros le estamos inculcando valores cristianos, No. ¿sí? Donde nosotros somos un ejemplo, modelo a seguir de nuestros hijos. Tiene que haber coherencia en lo que les estamos enseñando y en lo que nosotros estamos haciendo. ¿Cómo trato a mi esposo? ¿Con qué trato? ¿Cómo voy a decirle a un hijo que él necesita una ayuda idónea si él ve que yo no soy ayuda idónea para su papá, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos puras hijas, pero qué tremendo. La palabra es sí y es amén. Es verdad. La familia es un lugar de apoyo, de consuelo y de fortaleza para los integrantes de la familia. Aquí es donde podemos vertir nuestro corazón y podemos clamar a Dios y podemos esperar en Él y ver sus maravillas y ver cómo Él con todo su amor, con toda su bondad, con toda su misericordia, nos da la salida en cada una de las pruebas que podamos estar atravesando. Entonces nos encontramos que el Padre Celestial ama a la familia. El Padre todo lo hizo por amor. De ninguna manera idea un matrimonio y una familia para que
ponernos a prueba que no se puede. Por supuesto que se puede. Si Él dijo, así es. El Padre todo lo hizo por amor. Y pues una reflexión que a mí me llevó a lo profundo cuando Dios me reveló esto. Si yo soy amor, ¿cómo nosotros nos estamos amando? Como esposos, como familia, con nuestro prójimo. Porque no estamos en una burbuja, ¿verdad? Hay mucha necesidad. Entonces, ¿cómo nosotros, si tenemos un Dios de amor, cómo podemos reflejar el amor del Padre Celestial entre nosotros? Sí, pues somos una sola carne, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer esto? Pues considerando nuestro origen, considerando cómo Dios lo hizo. Y Él nos lo muestra a través de la misma palabra, a través de lo que hemos leído, que somos uno. O sea, ahí es donde nosotros podemos aprender y conocer y considerar. Vamos con el último punto, que es el 4, que es ambos desnudos y no se avergonzaban, honra y dignidad, decíamos, ¿verdad? Ambos desnudos y no se avergonzaban. Esto lo encontramos en Génesis 2:25, dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Lo contrario de vergüenza es honra y dignidad. Ahora, aquí sucedió una circunstancia, ¿por qué se avergonzaban? Sé que no se avergonzaban, pero después el ideal de Dios es Génesis 1:2, ¿verdad? Pero después viene Génesis 3, pero toda la bendición y el amor de Dios por volver a recuperar esta genética divina, donde nos hemos leído que nos hizo a imagen y semejanza de Él. Entonces es importante el saber que en Cristo volvemos a esa genética, a ese principio fundamental donde somos uno. Es importante considerar esto. ¿Por qué? Porque entonces podemos llevar esto a nuestro corazón. Hebreos 13:4 dice, honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, sé que es una palabra dura esto, pero necesitamos caminar en la fidelidad del Señor. Que nuestro matrimonio honre a Dios, que nuestro matrimonio honre a la familia, que nuestro matrimonio honre, seamos luz en esta tierra. Esa es la manera de ser luz en esta tierra, considerando este principio. Y nos dirá Jesús, ¿qué no han leído? ¿Verdad? ¿Qué no han leído? Entonces leamos. Él es la palabra, Jesucristo mismo es la palabra. En el principio del el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él es la palabra. Entonces es importante que nosotros, pues, consideremos, ahora esta vergüenza nace de la desobediencia, ¿verdad? Del hacer lo que yo pienso, lo que yo considero, lo que yo creo, ¿verdad? Y ahí lo puedes leer, te invito a que lo leas entre Génesis 3:1 y 2, cómo es toda esta cuestión de desobediencia, ¿verdad? Pero hay 3 palabras en esta de Génesis 3:12 que dice con que Dios ha dicho, donde y le pregunta, ¿dónde estás tú, verdad? ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos? Dice, tuve miedo y me escondí. Y después, pues comí de ese árbol que me habías dicho que no comiera por la mujer que me diste. ¿Qué de esto podemos decir? ¿Qué de esto podría estar en nuestro corazón? Dios ha dicho y será. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde nos encontramos? ¿Culpamos al cónyuge, la mujer que me diste? Cuando tenemos una responsabilidad delante de Dios. Pero es una bendición porque todo lo podemos en Él que nos fortalece, todo lo podemos en Él a través de la instrucción de su palabra. Meditemos, leamos y consideremos su palabra, que es vida. Vamos a hacer lo que nuestro buen amigo Robert y su esposa Rosy hacen, que son los 3 consejos prácticos. Vive en plenitud en tu matrimonio, es idea de Dios. Considera que tú y tu cónyuge son uno delante de Dios. Y 3, honra a Dios en tu matrimonio. Gracias. Muchas gracias, gracias Enrique y Lupita.
nuestras oraciones para que el tema de la unidad en el matrimonio, conforme a la voluntad de Dios, sea un tema que el Espíritu se los revele. Medítenlo, vuelvan a repasar estas citas que el día de hoy hemos estudiado. Sean uno. Esa es nuestra oración. Padre, revélanos a cada uno de los matrimonios que escuchamos esto y que además aquellos jóvenes que estarán en ese proceso, revélanos, Señor, ser uno, para gloria tuya. Que tengan una estupenda semana llena de unidad en Cristo. Buenos días. Buenos Gracias, buenos días, días. excelente semana.